Bienvenidos. Vamos a comenzar con la oración. Siempre hay que comenzar con la oración, porque sin el Espíritu Santo no vamos a comprender nada, ¿no? Entonces, nos va a poner la oración, nos van a poner María en la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante, de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad. Transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues sean todos bienvenidos. No, no crean que estoy tan malita, lo que pasa es que de repente me da un poco de tos, pero bueno, vamos a comenzar. Así les recuerdo, la clase pasada estábamos viendo, haciendo un retrato de Jesús, como cuando nosotros vemos la fotografía de alguien y decimos, bueno, yo quiero conocer a esta persona. Entonces ahora estamos como, yo les voy a dar hoy, les voy a terminar de dar una fotografía de Jesús, como lo más esencial de Jesús, de su ministerio y el culmen. Y ya después, a lo largo de este año, a lo largo de este curso, vamos a ir tocando cada uno de estos puntos, ¿sí? Entonces, el padre dividió esta fotografía, la dividió en 15 puntos, ¿ok? Entonces, nosotros ahorita vamos a continuar con el punto 4. La vez pasada llegamos hasta el punto 3. Para los que han podido tener el libro, estamos en la página 21 y en la página 21 y estamos en este recorrido de los puntos más importantes. A partir de cada uno de estos puntos hay muchísimo que estudiar, definitivamente, pero eso ahora no nos va, o sea, ahorita lo que queremos es como dar una vista así panorámica de esta fotografía. Entonces vamos a continuar con el número 4. A los 12 años, Jesús fue llevado por sus padres a Jerusalén y allí celebró su Bar Mishvah. ¿Qué es el Bar Mishvah? Los niños judíos hasta ahora, a los 12 años toman la responsabilidad de su fe, ¿sí? Digamos que los papás le dicen al niño, nosotros ya te formamos, te dimos lo básico, a partir de los 12 años, a partir de ahora, tú vas a tomar tu propia responsabilidad, ¿sí? Vas a hacerte cargo de tu relación con Dios y de tu fe, ¿sí? Entonces, en los evangelios nos cuenta Lucas 26-29, que Jesús fue a cumplir con este precepto y que fue a los 12 años, fue con sus padres y se les perdió en el templo. Bueno, Jesús no se perdió en el templo, Jesús decidió quedarse ahí. Y ahí vamos digamos que le tomó en serio tomar la responsabilidad de su fe. Y sabiendo Jesús que su padre realmente era su padre del cielo, entonces hizo la decisión libre de quedarse en el templo porque realmente su padre era su Dios Padre, ¿verdad? Entonces, voy a leer hoy nada más 2 citas bíblicas, nada más, y no la voy a leer completa. Esta cita bíblica empieza desde el versículo 26, pero a nosotros nos van a interesar nada más los últimos versículos, ¿sí? Y es lo que les voy a leer ahora. Jesús
perdón, versículo 51. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué decimos que este es el culmen del texto? Nosotros hemos oído quizá muchas veces ya este evangelio en el que Jesús llega a Jerusalén, llega con los sacerdotes. Lucas dice que se perdió, sus padres se dan cuenta hasta el día siguiente. Recuerden que todos se manejaban con carretas, iban en grupos, ¿verdad? Y eran caminos de 3 días, ¿no? Desde donde él vivía hasta Jerusalén. Eran 3 días de camino. Las caravanas eran grandes y eran pura familia. Las familias caminaban como ahora muchos pueblos árabes eran como clanes que se mueven juntos hacia un lugar para protegerse. Así es como Jesús se movió con María y José hasta el templo de Jerusalén para cumplir con este precepto, ¿sí? Con el Bar Mishpah. Llegan ahí, hace su ceremonia, termina la ceremonia, se van a las carretas y emprenden el regreso. Y es hasta el día siguiente que la Virgen empieza a buscar a Jesús, porque pues entre los primos y todo, pues dormían, jugaban, comían, y se da cuenta que no está, y lo empiezan a buscar y se da cuenta que no está. Cuando se dan cuenta que no está con ningún pariente, ellos tienen que volver a Jerusalén otro día de camino, ya van 2, ¿verdad? Pero que llegan de noche. El templo ya está cerrado. Entonces se quedan ahí y hasta el día siguiente, ya es el tercer día, ¿verdad? No es que José y María se olvidaran 3 días, no, sino que al irse, ellos iban seguros que iban en la procesión, en la caravana. Cuando ellos se dan cuenta en la noche, ¿verdad? Que Jesús no está en la caravana, se esperan hasta el día siguiente para poder volver, porque no se podía caminar de noche, no había luz. Y con esa angustia vuelven, hacen otro día de camino, llegan a Jerusalén otra vez de noche, duermen y es al día siguiente que van al templo. ¿Sí? Esto es como para entender un poquito por qué dice al tercer día. Y lo encuentran inmediatamente. Jesús está sentado en medio de los doctores, hablándoles, y los doctores están impresionados de lo que Jesús les está diciendo. Y aquí puede cabernos una confusión que es muy delicada y que tenemos que tener mucho cuidado en no olvidar. Jesús era un niño, totalmente hombre, y él iba, aquí nos dice Lucas, y por esto es el corazón del texto, dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Porque si nosotros pensamos, bueno, el que está ahí en los doctores finalmente es la segunda persona divina, pues claro, y le damos en la torre a la encarnación. No, Jesús fue totalmente hombre y él iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios, ante Dios. Jesús iba descubriendo como hombre toda su misión, todo lo que Dios le estaba revelando, toda su sabiduría, igualito que nosotros. Yo les aseguro que si yo les pregunto a ustedes su espiritualidad, su sabiduría o su gracia en Dios, ¿es igual hoy que cuando tenían 8 años? Quizá me van a decir la mayoría o todos, no, yo he crecido en espiritualidad porque me metí un curso de Biblia, porque hice mi catecismo, hice mi primera comunión, comulgo, crezco en gracia, ¿verdad? Nosotros también hacemos un recorrido ante Dios en el que debemos crecer en sabiduría y en gracia, no solo en estatura, no solo en estatura, por eso es una gran bendición y un regalo de Dios que ustedes estén aquí, porque antes, cuando yo era niña,
cuando tú terminabas tu preparación de la primera comunión, que cuando yo era niña te confirmabas prácticamente en el mismo momento, se acababa toda la formación, ya. Hiciste la primera comunión y ya, ¿no? Entonces, quedaba ahí enanos, nos quedábamos enanos, porque imagínense enfrentar la vida sin ese crecimiento, como si nos enseñaran lo más importante, que quizás es leer y escribir y hacer cuentas, pero ahí nos quedamos. Entonces, es un privilegio de verdad poder estudiar la palabra de Dios. Es un privilegio. Cuando yo nací, no se podía. Y en el 64, que fue Concilio Vaticano II, se abre al mundo la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, es muy importante que hagamos nuestro esto. ¿Cuánto yo quiero crecer en sabiduría? ¿Cuánto quiero crecer en gracia? ¿Hasta dónde quiero llegar? Y hagan sus propósitos, porque si no caminan adelante, la vida las jala para atrás, ¿no? Y hay propósitos muy a la mano, como trataré de ir a misa mínimo 3 veces por semana o hacer un examen de conciencia mínimo 1 vez por semana. Algo que les haga esforzarse en tener realmente un encuentro con su conciencia, con su vida espiritual, para poder crecer en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Si Jesús crecía en sabiduría y gracia, ¿cuánto más yo debo crecer? ¿Cuánto más necesito ser responsable de crecer? ¿Verdad? Entonces, por eso este texto es muy importante ver que Jesús era un niño totalmente hombre. Sí, segunda persona divina encargada a la Virgen, sí, pero él iba creciendo y lo dice muy claramente Lucas, ¿verdad? Y ese es el ejemplo. Toda la vida de Jesús es nuestro ejemplo. Para eso se hizo hombre, para sentir como nosotros, llorar como nosotros, reír como nosotros, crecer como nosotros. Y todo sentimiento, toda realidad que vive un ser humano, la vivió Jesús. Por eso no hay nadie que nos pueda comprender mejor que él, ¿verdad? Nos vamos a ir al siguiente punto, que es Jesús pertenecía a una numerosa parentela de Nazaret. Esto es muy importante recordarlo. ¿Por qué? Porque los evangelistas, en los evangelios leemos los hermanos de Jesús, ya hasta los nombran, ¿no? Y nuestros hermanos protestantes que no siguen la tradición oral, nuestra fe está cimentada en la tradición oral y en la Sagrada Escritura, y obviamente en todo el ministerio de la iglesia. Como nuestros hermanos protestantes no anularon la tradición, la quitaron y solamente se basan en el texto, lo leen de una manera errónea, porque si nosotros no comprendemos cómo eran las familias en aquel momento, entonces entendemos que si el evangelista dijo un hermano, que la Virgen María tuvo otros hijos, no. Y el padre Carrillo nos contaba una anécdota muy curiosa, ¿no? Nada más termino con esta idea. Jesús fue el hijo único de María. María no tuvo otro hijo, ¿sí? Pero como nuestros hermanos protestantes anulan la tradición de la iglesia, dicen, aquí dice que había hermanos. Si nosotros, por eso la Biblia se tiene que hacer situarte geográfica y históricamente. Las familias eran campos grandes donde vivían primos, todos los hermanos tenían sus hijos, jugaban todos, que hasta la fecha, pues así hay muchos árabes, ¿no? Que crecen como en un clan. Y se les llama, es como si yo les digo a ustedes son mis hermanas mexicanas. La hermandad de la nacionalidad nos une, ¿verdad? ¿Verdad? Somos hermanos, ¿verdad? Desde el punto de vista que nacimos en el mismo país, ¿verdad? Pero es una manera de decir, ¿sí? Y San Pablo también habla de mis hermanos, ¿verdad?
que son aquellos que han abrazado la fe que Pablo está exponiendo y se vuelven hermanos. Yo me vuelvo hermana de ustedes cuando abrazamos todos nosotros la fe en Jesucristo. Somos hermanos en Cristo. Pero nuestros hermanos protestantes anularon esto. Y un día decía el padre Carrillo que estaba él en un concilio, bueno, perdón, en una reunión, perdón, y en una reunión ecuménica, y había ahí unos hermanitos, y había unos hermanos protestantes, y le daban una lata y una lata diciéndole que Jesús había tenido hermanos de sangre. Y dice el padre, ya estaba yo como ya cansado. Y en eso se me ocurrió decirle algo. Porque el hermano le decía, mire, mire, padre, aquí dice en la Biblia que Jesús tuvo a estos hermanos, ¿no? Santiago, y en eso dice el padre que se le ocurrió decirle, cuando encuentres un texto donde diga que María tuvo otros hijos, me lo traes. No hay ningún texto donde diga que María tuvo otros hijos, ¿verdad? Dice el padre muy chistoso, bueno, no era el máximo elemento, pero pues como quiera lo saqué lo saqué de su idea y me dejó en paz. María no tuvo otros hijos. Jesús es el hijo único. Perteneció a una gran familia, sí. Hay textos donde hablan que lo fueron a buscar a Jesús, ¿verdad? Y cuando Jesús dijo, mi familia son los que siguen, ¿no? Tenía una gran familia, ¿verdad? Y esto es muy importante considerarlo para entender que Jesús fue el hijo único de María y tenía muchos hermanos que eran primos hermanos, como nosotros les llamamos, ¿verdad? Bueno, siguiente punto, punto 6. Jesús fue un judío artesano de clase modesta. No nada más un carpintero. Su padre José era un artesano carpintero. Un artesano hace muchas cosas, ¿verdad? No nada más, o sea, es más amplio el sentido de artesano. En aquella época había había muchos distintos artesanos, ¿verdad? Los que podían hacer unas cosas y otras. José era un artesano carpintero, como nuestros hermanitos artesanos indígenas o que están en muchos pueblitos. Y era de una familia modesta. ¿Por qué el padre Carrillo recalcaba modesta? Por como que nos hemos comido la idea durante muchos años que Jesús era pobre, 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 casi miserable. Y creció pobre, 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 casi miserable. Y si reflexionamos, un artesano tiene una vida modesta, ¿verdad? Vive dignamente, vive de su trabajo. Y el padre nos hacía esta pregunta. ¿Ustedes creen que que José era flojo o era trabajador? Trabajador. ¿Y Jesús cómo ha de haber sido? ¿Trabajador? ¿Un artesano trabajador vive dignamente? Sí. Y hasta hace su capitalito y mejora su casa y va superándose. Toda la gente trabajadora. ¿Sí? ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque si no pensamos que Jesús ganaba su dinerito, tenía su casita, progresaba, entonces ya no tendría ningún mérito que Jesús renunció a todo y se volvió realmente pobre, renunció a todo y se fue a comenzar su ministerio. Tuvo que dejar todo. Y ahí fue una elección de él de pobreza. Pero si ya era miserable casi, pues qué chiste tiene, ¿no? ¿Qué chiste tiene? No, no, no. Jesús tenía su casa, vivía bien. Sus papás, dice la Sagrada Escritura, que iban cada año hacia Jerusalén. Por tanto, tenían dinero para viajar, porque no era barato. Había que caminar días, pagar la carreta, comprar víveres, estarse en algún albergue en Jerusalén, regresar, ¿sí? Tenían una vida digna, buena, modesta, ¿verdad? Y entonces
cuando Jesús se queda en todos esos años con la Virgen, pues fue progresando, probablemente ya tenía mejor burrito, yo qué sé, pero todo artesano, trabajador progresa. Y Jesús, cuando recibe la señal del Padre, que tiene que dejar todo para ir a dar, para instaurar el reino de Dios, tuvo que hacer un voto y de pobreza, digamos, una renuncia, mejor dicho, en donde dejó todo y le dijo a su mamá, ahora sí, ya me voy. Aquí yo ya te dejo todo, no me voy con nada. Y en algún momento Jesús dirá, el Hijo del Hombre no tiene dónde recargar su cabeza, ¿verdad? Pero ya él había dado un salto. Ya no era el artesano que producía sus ganancias, que vivía cómodamente, modestamente, pero bien. No, él lo dejó todo, todo para instaurar el reino de Dios. Entonces, por eso es importante considerar que no era pobre, 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 casi miserable, sino vivía bien y él hizo su renuncia para servir el mandato de Dios Padre. ¿Ok? Siguiente punto. Jesús era un judío practicante de su religión. A lo largo de los evangelios, a lo largo de la Sagrada Escritura, vamos a leer que Jesús hizo su Bar Mishvah. Jesús iba a Jerusalén cada año a cumplir con la Pascua, ¿verdad? Y cumplía con aquello que pedía el judaísmo, que era ir al templo, asistir a la sinagoga si no se vivía en Jerusalén, ir al templo una vez al año y conocer la Torah, conocer la Sagrada Escritura, ¿verdad? Conocer la Torah, conocer los escritos sagrados. Y Jesús los conocía, ¿verdad? Entonces Jesús practicaba, era un judío que practicaba su religión judía, ¿ok? Después vamos al punto 8. Jesús era un judío instruido, leía el hebreo, porque dice en la Sagrada Escritura que se paró en la sinagoga a leer el libro de Isaías en hebreo. Muy probablemente hablaba griego. Si nosotros consideramos que Jesús vivía a 5 kilómetros de Séforis, la capital, donde muchos hablaban griego y había muchos griegos. Y no olvidemos que Felipe y a Felipe y a Andrés se le acercaron unos griegos para pedirle que querían conocer a Jesús. Y le hablaron a Felipe seguramente en griego. Felipe y Andrés son nombres griegos. Había mucha gente que hablaba el griego. Era como nosotros el inglés, ¿verdad? Vamos a entender hasta el día de hoy, por ejemplo, una anécdota rápida del padre Carrillo, cuando él estaba allá en Jerusalén estudiando el École Biblique, pasaba caminando por donde están todos los puestitos en la calle, ¿no? Puestitos que les venden a alemanes, a ingleses, a franceses. Y los niños desde chiquitos aprenden a hablar, aunque no escriban, pero aprenden a hablar. De hecho, ahora ustedes si van a Oriente, pues también les hablan en los idiomas que se necesiten con tal de vender, ¿no? Entonces ven que viene un francés, le hablan en francés, pero no, quizá, bueno, no lo saben escribir, pero lo saben hablar, porque tienen tantísimo turismo que lo saben hablar, ¿ok? Y un día el padre Carrillo iba bajando, caminando, y se acercó un niño chico como de 10, 12 años y le dijo, padre, ¿me puede hacer un letrero que diga que aquí se vende tal cosa en alemán? Y el padre le dijo, ah, sí, yo sé alemán, yo te lo puedo hacer. Mañana te lo traigo. Y el padre le hizo el cartoncito, se vende tal cosa, ¿no? Llegó al día siguiente y le dio el cartoncito al niño o la cosita. Y el niño lo colgó al revés.
Y el padre le dijo, no, está al revés. Y entonces se dio cuenta que el niño no sabía ni leer, pero se comunicaba en alemán. Claro, es como nuestros niños de Acapulco, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estás en la playa, los niñitos llegan a venderle a los gringos y se dan a entender el inglés, ¿verdad que sí? Es esa necesidad. Bueno, así. Ahora, si pensamos en Jesús, que era una persona que conocía el hebreo, no era un inculto. No toda la gente sabía leer. Jesús sabía leer el hebreo. Y además, ante el Sanedrín, Jesús habló en hebreo, pero ante Pilatos, lo más seguro es que hubiera hablado en griego. ¿Sí? Entonces, ven cómo vamos como atando cabitos para hacer todo el personaje de Jesús. Entonces, es algo común que en esos lugares se hablen mucho, la gente conozca y se sepa dar a conocer las lenguas, se sepa dar, o sea, sepa expresarse. ¿De acuerdo? Bueno, Jesús nunca perteneció a a ningún maestro. ¿Qué quiere decir esto? Cada familia, hasta hoy, tienen un rabí, ¿no? Que es el que ellos siguen. Antiguamente, en el tiempo de Jesús, los maestros, que habían fariseos, que era con los que más comulgaba Jesús. Decía el padre Carrillo, ustedes nunca encontrarán a Jesús discutiendo con un saduceo, pero con un fariseo sí. ¿Por qué? Porque los fariseos aceptaban la idea de la existencia de los ángeles y de la resurrección, y los saduceos no. Y Jesús, como nosotros debemos seguir su ejemplo, ¿para qué discutes con alguien que piensa totalmente distinto a ti? ¿Con quién discutía Jesús? Con los fariseos que sí creían en la reencarnación, digo, en la resurrección, y sí creían en la existencia de ángeles. Entonces, las familias judías tenían cada quien elegía a un rabí y lo seguía. Esos rabíes eran estudiosos de la Torá. Desgraciadamente, después de Jesús, ya el rabí estudia la ley y él hace escritos que les hace a los judíos hoy. Entonces, hoy un judío no estudia directamente de la Torah, libro, de los libros sagrados. Estudian de lo que el rabí les da. En tiempo de Jesús no era así. El fariseo estudiaba los libros sagrados y cada fariseo tenía una escuela, unos seguidores, y cada familia elegía a qué rabí seguir. Jesús no siguió a ningún rabí. Por eso encontramos textos donde decían, ¿cómo es posible que hable con esa autoridad? ¿Sí? Como a quién está atrás de él que respalde lo que diga. Y él decía, yo hablo en nombre de mi Padre. ¿Ok? Entonces, Jesús tenía esa libertad porque él no estaba adherido, como dice aquí, Jesús no perteneció a ninguna secta del judaísmo, nunca. Jesús compartía ideas religiosas importantes de los fariseos. Era lo que los fariseos eran los más allegados a su pensamiento, porque ellos aceptaban la existencia de ángeles y de la resurrección. Con ellos no tenía problema. Pero Jesús tenía su propia escuela. Era un maestro o sea, autodidacta. Él tenía su propia escuela. ¿Ok? Bueno, Jesús fue un hashid. ¿Qué quiere decir hashid? Bueno, un hombre piadoso de Galilea, que era sensible a los movimientos espirituales del momento. Siempre a lo largo de la historia
ha habido movimientos espirituales. El Espíritu Santo, gracias a Dios, va, va sembrando en las almas de los creyentes y de aquellos que trabajan, bueno, que trabajamos para Dios, ¿verdad? Pero hay personas que Dios los elige y el Espíritu Santo los mueve para fundar una espiritualidad. Ejemplo, Conchita, ¿verdad? Que ahorita estamos muy en boga con la película de Conchita, no se la pierda. Está hermosa. Conchita Armida. Conchita Armida vive en un momento muy álgido de México, cuando hay una persecución religiosa tremenda del gobierno, matanzas, mataban a los sacerdotes terrible y los perseguían, se cerraron las iglesias. Sin embargo, Conchita, en su santidad, Dios le dice, Jesús le dice, quiero que fundes una orden. Y es casi una locura pensar que se estaban cerrando las iglesias, matando a los sacerdotes, persecución, y Conchita se lanza a Roma a fundar a los misioneros. Y ella, que tiene, dicen que si logran poner en libros todo lo que escribió, va a ser más grande que la Suma Teológica, de todas las locuciones que tenía. Pero el Espíritu Santo la inspiró y le dijo, tiene que nacer esta espiritualidad. Ahora, necesito que los laicos se formen. Haz una espiritualidad donde formemos a los laicos, porque mi iglesia va a ser muy atacada y los laicos se tienen que formar, ¿sí? Y ella hace Alianza de Amor, y ella hace formación para laicos. Díganme ustedes si no es del Espíritu Santo que en un momento que un país está en la plena Revolución Mexicana, con toda la persecución, matando sacerdotes, que el Espíritu Santo la haya dado la fuerza a ella y esa firmeza para fundar los misioneros del Espíritu Santo. Bueno, en toda la historia han surgido, cada espiritualidad responde a una necesidad para proteger nuestra iglesia, para crecer nuestra iglesia, para hacer crecer nuestra iglesia y cuidarla. Cada espiritualidad nace por algo. Todas tienen una misión y todas provienen del Espíritu Santo. Hay muchas espiritualidades, que si o sea, no podríamos enumerarlas, ¿verdad? Ahorita, pero hay muchísimas. Entonces, pero ¿cuál es la unidad? Jesús, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo que le inspira. Entonces, así, en el tiempo de Jesús, surgió un movimiento que fue el de San Juan Bautista, que respondía a un momento histórico. El pueblo judío estaba esperando al Mesías, pero también había muchísima confusión, muchísimo pecado. Y entonces surge un personaje que es el primo hermano de Jesús, San Juan Bautista, ¿verdad? Y inicia un movimiento espiritual. Él no fue guerrillero, él se fue al otro lado del Jordán. ¿Y qué era lo que les decía? Conviértanse, arrepiéntanse, vuelvan a Dios. Cuando San Juan Bautista ha iniciado este movimiento espiritual de conversión, Jesús está en su casita de artesano y se da cuenta de este movimiento y siente el llamado de Dios y va y busca a su primo y le dice, yo quiero que tú me bautices, yo quiero entrar a tu movimiento. ¿Y qué le dice su primo? No, pero ¿cómo crees? No porque supiera que era la segunda persona divina, pero sabía que era más santo, o sea, era el hombre más bueno, era el Hashid más bueno, era el hombre más piadoso que él conocía.
No, pues tú bautízame a mí, tú eres más piadoso, tú bautízame a mí. ¿Y qué le dice Jesús? Hazlo, porque así lo manda, hazlo. Y entonces San Juan obedece. Entonces Jesús respondía a las necesidades y al movimiento verdaderamente fuerte de conversión en el que San Juan Bautista se había iniciado antes que Jesús en su vida pública, ¿verdad? Bueno, me sigo al punto 11. Y esta parte sí la vamos a leer. Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, por San Juan en el Jordán. ¿Cuándo? Hacia el otoño del año 27. Ya explicamos la clase pasada por qué el año 27, ¿verdad? No me meto ahí. Y después de ese bautismo se retira a 40 días en el desierto. Y ahí comienza su ministerio público. Jesús tenía 33 años. Eso sí que lo vamos a leer porque ese momento es crucial en la vida de Jesús. Entonces nos vamos a ir a creo que sí les di la cita, ¿verdad? Mateo 3:13. Vamos a irnos a Mateo 3:13. Eh, yo se los voy a leer despacito. Bautismo de Jesús. Por entonces se presentó Jesús, que venía de Galilea al Jordán, a donde Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo y le decía: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y vienes tú donde mí? Jesús le respondió: deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. O sea, quizás su Biblia dice para que se cumpla, pero la idea es así tiene que ser, ¿verdad? Entonces, San Juan, perdón, entonces le dejó. Una vez bautizado Jesús, esto es muy importante, Juan ya había echado la agüita del bautismo de conversión, no el bautismo del Espíritu Santo que nosotros recibimos, no, un bautismo de conversión, otro tipo de bautismo. En aquel entonces eran muy comunes los bautismos. Este bautismo de Juan era de conversión, pero dice claramente, una vez bautizado por Juan, ¿verdad? Salió del agua. En esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como, no dice era una paloma, como de paloma, y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Ok? Quiere decir que en ese momento Jesús recibe del Padre al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios como paloma se posó sobre Jesús y lo llenó de Espíritu Santo. Entonces, el bautismo de Juan fue de conversión y el bautismo de Espíritu Santo lo dio Dios Padre, con esas palabras. ¿De acuerdo? Y una vez que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, comenzó su ministerio y se retira al desierto y sale para instaurar el reino de Dios. Ahora, fíjense en algo. Este bautismo que recibió Jesús, que lo llenó de Espíritu Santo, me podrían decir ustedes: oye, ¿pero qué no ya Jesús estaba lleno de Espíritu Santo? Claro, pero, pero iba a iniciar una nueva misión, iba a iniciar lo más importante. Tenía que recibir aquel bautismo del Padre con los dones y todo lo que requería para ese momento de su vida. Ahora vamos a ponerlo en nuestra vida. Un chiquito que bautizan, ¿es lleno del Espíritu Santo? Sí, sí. Y luego el sacramento del matrimonio, en ese momento
los cónyuges son llenos a través del sacramento de los dones que necesitan para llevar a cabo su misión de matrimonio, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos a comulgar y podemos pedir en ese instante que recibimos la comunión a Jesús o sea, no pedirle a Jesús, yo quiero volverme a bautizar, pero sino más bien decirle, tú Jesús, porque tú eres el que tiene el poder, tú, yo no me bautizo a mí misma, es Dios que me bautiza. Entonces, Jesús, estás entrando ahora a mí. En este momento, Jesús renueva todos los dones y todo aquello que en mi bautismo yo recibí. Renuévalo. En este momento que has entrado a mi corazón, quiero que tú, Jesús, renueves mi bautismo. Dame ahorita, regálame ahorita un Pentecostés. El padre Carrillo, al ser misionero del Espíritu Santo, pues promovía muchísimo el Espíritu Santo y nos decía, todos los días pidan un Pentecostés. Cada rato, cada momento, pidan Pentecostés. Pero si van a iniciar un momento nuevo en su vida, si van a tomar una decisión importante, si están en un problema grande, no se muevan sin antes pedir un Pentecostés personal, para su situación personal, que tengan por seguro que va a llegar. Jesús necesitaba, y era voluntad del Padre, que Jesús recibiera ese bautismo del Padre. Jesús no necesitaba un bautismo de conversión. Por eso Juan le dice, ¿pero cómo? Pero sí el Padre quería llenarlo del Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, sigo al otro punto antes que nos gane el tiempo. Jesús fue bautizado, tenía 33 años, se va 40 días al desierto. Bueno, esta parte en la que vamos a entrar, que es el punto 12, Jesús, ya podemos hacer más o menos como una idea más completa del retrato de Jesús. Hay tantos retratos de Jesús, como hay tantas interpretaciones históricas que han intentado pintarnos a Jesús, ¿verdad? De muchas maneras. Bueno, Jesús ha sido presentado de muchas maneras. Jesús, pero en esencia, Jesús fue un evangelizador, ¿sí? Él era un proclamador de la palabra de Dios, itinerante, quiere decir de un lugar a otro, incansablemente itinerante. Era un militante de un cambio social. Jesús pedía un cambio, ¿verdad que sí? Y nos lo sigue pidiendo. Era un reformador, porque él quería que no se estableciera la ley de la guerra y de la conquista, sino la ley del amor. Era un sabio y lo consideraron un taumaturgo porque hacía milagros. Y los taumaturgos eran los que se les llamaba los que hacían milagros. Era un maestro, pero era un maestro muy especial. No solo le hablaba como los fariseos a los que sí sabían leer, sino Jesús le hablaba a los más sencillos, a los más ignorantes, y era un maestro sabio, era un taumaturgo carismático. Tan es así que dice en el milagro donde la hemorroísa dice, con que yo roce su túnica. Quiere decir que él tenía una presencia muy fuerte, muy carismática, ¿verdad? Entonces, ahí ya podemos hacer algo como más completo, ¿verdad? Pero Jesús es un misterio que no podemos alcanzar. Podemos tocar ciertas partes, ¿verdad? Ciertos lados. Jesús maestro en la Sagrada Escritura. Jesús me hace un milagro, Jesús taumaturgo, ¿sí? Jesús me da un consejo en adoración, ¿verdad? Sabio. Nosotros tocamos aquello, pero en el fondo es un misterio, es el gran
misterio de Dios, ¿verdad? Jesús escapa a todos, a todo modelo de cualquier hombre, porque es Dios y hombre. Por eso, no todas las religiones son iguales. No. Nosotros, nuestro Maestro, nuestro Jesús amado, es el Hijo de Dios encarnado en María. Es Dios hecho hombre, ¿verdad? Y entonces se nos escapa de las manos poder abarcar toda la identidad de Jesús. Pero no importa, porque Él nos da el lado que más necesitamos. A veces nos consuela, a veces nos corrige, a veces nos enseña, a veces nos hace milagros, a veces solo está ahí, a nuestro lado, sosteniéndonos. ¿Sí? Y es tan grande que se escapa. No existe nadie equivalente. No, pero que Buda. No, 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 no. No, pero no sé. No. Jesús es Dios. Y no hay cabecita humana que lo pueda contener. No hay. Mucho menos comprender. Podemos amarlo en nuestra naturaleza humana y desde el alma entregarle todo nuestro amor, pero de todos modos quedaremos cortos, ¿verdad? Jesús trabajó para los pobres, prefirió a los pobres, ¿verdad? Bueno, sigo al siguiente punto. Punto 13. Jesús fue reconocido como un gran profeta. ¿Se acuerdan cuando está en el pozo, no? Que le pide agua a la samaritana y primero la samaritana le dice, ¿cómo tú, judío, te atreves? Pero al final la samaritana va, que es un texto hermoso, léanlo, que está en San Juan 6, y la samaritana, 4, perdón, y la samaritana se convence y va y dice, he encontrado a un profeta, al profeta mesiánico enviado por Dios, ¿sí? Entonces fue reconocido como el profeta, ¿sí? De Jesús el Nazareno. Lo conocían como el profeta, como el maestro, ¿sí? Como el taumaturgo hacedor de milagros, ¿sí? Pero ¿qué era lo central del trabajo de Jesús? Instaurar el reino de Dios. Instaurar el reino de Dios. Bueno, número 14. Jesús fue traicionado por Judas. Como que nos hemos acostumbrado un poco a oír aquello y no le damos tanto peso. Pero es terrible, era uno de los 12 que él eligió. Rechazado Jesús por las autoridades judías, por muchísimas religiosas, perdón, del pueblo judío, y condenado y fue crucificado por el gobierno de Roma, por un procurador romano. Jesús muere el 7 de abril del año 30. Tuvo un ministerio a las 3 de la tarde. Tuvo un ministerio de 2 años y medio, casi 3. Empieza en otoño del 27, a otoño del 28, a otoño del 29, abril del 30, casi 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Qué pasa? ¿Qué viene después de esto? Jesús el domingo resucita. Gran día para nosotros los católicos. Más importante que el padre Carrillo nos decía, más importante que Navidad. Es la resurrección el 9 de abril. Y Jesús se manifiesta vivo con sus llagas, ¿verdad? Que le dice a Tomás, a ver, mete el dedo y no seas incrédulo. Y asciende al cielo el 18 de mayo. Ya no nos da tiempo ahorita, pero recuérdenme que la próxima clase les explique un poquito más esto de la ascensión, porque es grandioso. El 18 de mayo, el jueves 18 de mayo, Jesús asciende al cielo. Y el domingo, que se cumplía la fiesta de las 7 semanas, que ahora es nuestro Pentecostés, fiesta judía hasta de las 7 semanas, que cambió al catolicismo por nuestro Pentecostés,
Ese día Jesús envía al Espíritu Santo, ¿verdad? Y es el gran suceso de nuestra iglesia. Nace la iglesia el 28 de mayo del año 30, día grande, grande. Es el culmen de la obra de Jesús y nace nuestra iglesia tan amada, tan preciosa, santa, 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 santa. No por nosotros, pero por el Espíritu Santo. Tan lastimada, llena de pecadores, sí, pero santa, ¿verdad? Y a las 6 de la tarde del 28 de mayo había una iglesia de 3,000 fieles. La iglesia nace santa, católica y apostólica. ¿Por qué? Santa por el Espíritu Santo, ¿verdad? El catolicismo nace a través de la proclamación de la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que lo más importante de nuestra vida es hablar del reino de Dios. Antes de hablar qué carrera estudiaste, antes de hablar quién, lo más importante es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la gran obra, crecer el reino de Dios. ¿Sí? Porque los apóstoles, gracias a ellos, Jesús que decía, el reino de Dios ya llegó, ya está, ya va a llegar. Primero decía, ya va a llegar, luego ya el reino de Dios está acá. ¿Y qué decían los apóstoles? Jesús ya implantó su reinado en la tierra. Él ya reina. Jesús es el rey. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Proclamar la palabra de Dios para que nosotros podamos ser parte de hacer crecer ese reino de Dios. Qué privilegio y qué responsabilidad. El Papa es el vicario, representante de Pedro, los obispos de los apóstoles, y nosotros somos ese pueblo que nació y que a través de nuestra palabra podemos hacer crecer el reino de Dios. ¿Cuál es el confín de la tierra? Tu vecina, la que te vende tortillas, que el que te platica en la cola de no sé qué, del banco. Instauren el reino de Dios. Esa es nuestra visión. Para eso fuimos bautizados. Que el día que lleguemos con Dios, llevemos las manos llenas de personas que acercamos al reino de Dios. Que todo lo demás se va a quedar acá, ¿eh? Y sin embargo, el más grande acto de amor que tú le das a alguien es hablarle de Dios. No hay acto de amor más grande. Y los confines de la tierra, no sé, irte a India o al África, es tu, 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 la persona que Dios te puso al lado de ti. Ese es el confín. Bueno, la semana que entra vamos a andar un poquito en la ascensión, porque es muy importante este misterio tan grande. Voy a pedirle a May que nos nos ponga, no voy a leer la actualización, se las voy a leer la clase próxima porque ya nos da tiempo. Les voy a leer la oración, hagamos la oración todos y la clase que entra les explico la glorificación y leemos la actualización. Si tienen dudas, me las mandan, ¿de acuerdo? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al comunicarme vida en este mundo, en mi país y en mi tierra, me encomendaste también una misión a cumplir. Concédeme, Señor, Creador del cielo y de la tierra, realizar el proyecto de vida y de santidad que eternamente pensaste para mí. Amén. Bueno, muchas gracias. Me dio mucho gusto verles. Muchísimas Dios gracias, bendiga. hermana Rocío. Ha sido una clase preciosa, hermosa, y qué lindo ver a Jesús hombre, saberlo artesano, saber que tenía que estudiar, saber que era culto, saber que ganaba el pan con sus manos,
saber que hasta tuvo que ser bautizado para cumplir su misión, o sea, encontrar esa parte humana de Jesús que a veces no lo encontramos porque lo amamos tanto y queremos verlo siempre Dios, pero Él nos ganó el cielo porque era hombre también. Entonces, la verdad que ha sido una clase preciosa, muy, muy linda y muy lindas las anécdotas, hermana. Lo digo, pienso que lo digo en nombre de la academia y en nombre de todos los que estamos acá oyendo. Así que, bueno, Gracias a Dios que nos regale este rato. Y al padre muchísimas Carrillo que lo estudió, porque él es el que hizo toda la chamba, la verdad. es Pero, cierto.